Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, donde como siempre vamos a estar, Dios mediante, con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés general y sobre todo una muy importantísima entrevista que vamos a presentar en breve. La reflexión de este día dice así: la lengua de un adulador hace más daño que la espada de un enemigo. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1880 Gregorio Luperón ordenó la celebración de asambleas electorales para escoger un presidente de la República. En 1903 se celebraron elecciones nacionales en el país, en las que resultó electo el presidente Alejandro Bossi Gil, quien fue su organizador y además el único candidato. Y en 1931 murió Desiderio Arias. Montecristeño de nacimiento, tuvo una existencia muy accidentada e irregular como militar y político. Fue simpatizante de Juan Isidro Jiménez, sirvió como jefe de la Plaza de Montecristi en el gobierno de Morales Languasco. Se alzó posteriormente contra Ramón Cáceres, teniendo que salir al exilio. A la llegada de Jiménez al poder fue nombrado ministro de Guerra y Marina. En 1930 se alió a Rafael Leónidas Trujillo y Rafael Estrella Ureña en el complot contra Horacio Vázquez, ocupando la senaduría de su ciudad natal. Posteriormente, alzado contra Trujillo, fue asesinado por militares leales a este en los cerros de Gurabo. Y bien, señores, nuestro equipo de básquet se bañó de oro, venció a Polonia ahí con un partido muy reñido en el Grand Prix, y ahora pasan del grupo 2 al grupo 1, que es precisamente el grupo estelar. Las Reinas del Caribe, bueno, nuevamente vuelven a poner en alto el nombre del deporte de la República Dominicana a nivel internacional, y Cristóbal Marte anda de risita, ¿no? Porque él fue realmente el que sustenta ese equipo. Y el gobierno reitera la promesa de Danilo Medina durante la campaña de que no se crearían nuevos impuestos ni se aumentarán los existentes. Algunos economistas especulan en torno al tema. Expertos en materia fiscal como Francisco Hernández Canaguat sostienen que la mejor forma de evitar la evasión e incrementar la recaudación es ampliando la base del ITEVIS a todos los productos y reduciendo el impuesto del 18 al 10%. Y como era de esperar, la delincuencia se ha movido hacia los sectores residenciales de mayores ingresos. En la capital, los cacicazgos. En los últimos días se reporta un total de 8 robos a colmados de residencias, al parecer por la misma banda, inclusive cerca del apartamento donde residen el presidente Danilo Medina y su familia. Y en Santiago, en los cerros de Gurabo, sitio también de residencia de sectores acomodados, conocidos empresarios y destacadas figuras políticas, mientras crece el clamor reclamando medidas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. Y destacados funcionarios durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner están siendo sometidos a la justicia y apresados por actos millonarios de corrupción, mientras su fuerza política sigue debilitando. En febrero, 15 diputados desertaron de su fila y ahora 3 diputados más y una senadora pues abandonan el partido. Y los niveles de impopularidad de Donald Trump alcanzan cifras sin precedentes. Las últimas encuestas establecen que un 70% tiene una imagen desfavorable de él. En cuanto a Hillary Clinton, su número baja a 55%. La batalla electoral de continuar por este camino se focalizará en cuál de los dos resulta menos impopular. Dentro del Partido Republicano hay grupos que se mueven para impedir la postulación de Trump, temiendo que van a una derrota segura. El controversial empresario se muestra desafiante, afirma que gana a un independiente. Y durante su participación en el almuerzo semanal del grupo de comunicación Corripio, el jefe de la Policía Nacional reveló que de 35.000 agentes que figuran en nómina, solo dispone de 15.000 para la labor de patrullaje. Por otra parte, revela que durante su gestión más de 1.000 han sido dados de baja por mala conducta y otros 800 han renunciado. Señal evidente de que es indispensable elevar la calidad del personal que se recluta. En cuanto a la ley de reforma policial, sigue estancada en las cámaras legislativas. Bien, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos,
Ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped hoy, que es una persona muy, muy especial. Bien, para nosotros es un honor muy especial hoy y una satisfacción también en el orden personal por la relación que tenemos desde hace muchos años, contar en Teledebate con la presencia del doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República en 2 ocasiones consecutivas, es secretario de Trabajo durante 10 años consecutivos, consultor de la Organización Internacional del Trabajo, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, y ahora pues agregó un nuevo cargo, por eso lo vamos a entrar un poco más tarde. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Encantado de Mario, tenerlo por acá. muy satisfecho de estar aquí de nuevo contigo en el programa. Gracias. Sí. Bueno, el pasado jueves creo que fue, empezó, Sí, se inauguró aquí en República Dominicana un evento muy interesante, reunió a decenas de especialistas en temas laborales y en seguridad social también, tanto de la región como tengo entendido que de España y Portugal. Portugal. Sí. Uh-huh. El evento, en el acto inaugural creo que fue una conferencia que pronunció usted. Sí. Bien, desde el punto de vista práctico, ¿qué resultados derivan de ese evento? Mira, lo primero decir que el evento fue organizado entre la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. La academia fue formada en 1972 en Brasil, buscando especialistas en derecho del trabajo, en seguridad social, con cierto prestigio, con cierto renombre. En un principio, pues se habló de 50 académicos de Iberoamérica. Más tarde se reformaron los estatutos y en la actualidad son 55 académicos. Es un número cerrado y para poder ingresar, pues hay que esperar una vacante, ya sea por razones de edad o fallecimiento, y ser cooptado, ser apoyado por los demás miembros y presentar un trabajo de ingreso. De la República Dominicana, el primero que ingresó fue don Lupo Hernández Rueda. Posteriormente ingresé yo ya cuando fui más conocido no solamente en el país, sino en América Latina, y últimamente, hace apenas 2 años, por un fallecimiento de un académico, ingresó un tercer dominicano que es el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez de la Suprema Corte de Justicia. O sea que ahora hay 3 dominicanos en ese grupo de 55. De 55, 3 dominicanos. Nos reunimos, bueno, pues cada 2 o 3 años, aun cuando hay eventos siempre anuales, y sobre todo la parte práctica, lo fundamental es el poder conocer pues los cambios que se van dando a nivel mundial, todo lo que ha evolucionado el derecho del trabajo sobre la base de la globalización y de la revolución tecnológica y dar una respuesta, porque ya no es el derecho del trabajo del siglo XX, ha cambiado todo, ya la empresa no es una empresa vertical como aquella empresa de Ford, del automóvil, ahora es una empresa totalmente fragmentada, horizontal, que busca una tercerización, busca otras pequeñas empresas que pueden hacer componentes del producto que ella finalmente entrega a los usuarios. Entonces, es realmente un intercambio muy provechoso porque nos permite a nosotros, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, pues tomar esas experiencias, ver cuál es la respuesta que están dando otros países y entonces poder contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de no solamente de la legislación del trabajo y de la seguridad social, sino también de políticas de fomento del empleo, que es lo más importante. Doctor, usted dijo una cosa interesante. Antiguamente las empresas eran verticales, quiere decir que lo hacen ellos todo. Sí. ¿No? Ya no.
Ahora no, ahora hay una cantidad de lo que llaman subcontratistas, ¿no? Sí, O empresas que van suministrando piezas. Sí. Entonces, al final lo que hace la empresa grande es recibir todas esas piezas y hacer el montaje Y final. entregarla a los clientes, es lo único. Correcto. Bueno, se ha llegado a tal especialidad que tú tienes ya lo que llaman las empresas sin trabajadores. Y la gente pregunta, bueno, pero ¿y cómo es posible? Por ejemplo, Benetton es una empresa sin trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que hace es contratar, por ejemplo, Benetton fabrica ropa. Entonces, uno va a Italia y en Italia lo que hay son pequeños talleres de familia que en su casa con una máquina industrial, el esposo, la esposa, los hijos, fabrican la ropa, se la llevan a Benetton y Benetton la distribuye a nivel mundial, pero no tiene O trabajadores. sea que Benetton lo que es una distribuidora. Sí, no tiene trabajadores. O sea, aquí ya lo hay. Aquí hay empresas de zonas francas en Santiago que realmente no producen la ropa de vestir. Buscan costureras y esas costureras en su casa, bueno, ellos le proporcionan la máquina industrial y en su casa esas costureras hacen la ropa de vestir. Entonces, la entregan a la gran fábrica, entre comillas, Claro. y esta fábrica se la envía a los Estados Unidos. O sea que estamos hablando entonces que se está fomentando la empresa familiar, las micros y las pequeñas empresas. Sí, esa es la parte positiva. Correcto. La parte negativa es, bueno, que estos trabajadores no van a tener los beneficios que pueden Claro. tener en una gran empresa. Están en su casa probablemente sin seguridad social, porque bueno, ¿cómo le puede dar seguimiento un ministerio de trabajo? Claro. Entonces, bueno, son trabajadores que que van a tener dificultad una vez que lleguen a la edad ya de jubilación porque no tienen la seguridad social. Bueno, aquí lo tenemos, el problema, ¿eh? Aquí tenemos gran cantidad todavía de gente. Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando aquí los empresarios hablan, no, que ha crecido el sector informal, ha crecido en todas partes del mundo Claro. el sector informal, porque la empresa lo que comienza a utilizar son estos pequeños trabajadores que al fin y al cabo, bueno, pues vienen siendo trabajadores independientes. Y por eso, Mario, fíjate lo interesante de estas reuniones. Ya, por ejemplo, en España o en Alemania o en Italia, hay ley que tienden ahora a proteger al trabajador independiente, que ellos llaman trabajadores parasubordinados. Entonces dicen, bueno, usted tiene una gran fábrica, ¿a quién hay que proteger mejor? Al administrador de esa empresa que gana Claro. un dineral y está protegido por el derecho del trabajo, o es mejor a ese trabajador independiente que no tiene absolutamente Que nada. está huérfano. Bueno, y entonces eso comienza a modificar todo lo que tiene que ver con lo que nosotros aprendimos en la universidad. Entonces quiere decir que, por ejemplo, de ese intercambio, por así decirlo, de experiencias, de esas lecciones que están ustedes manejando con vista a las realidades que se están produciendo, los cambios, ¿eso pudiera traerse al escenario nacional, aplicarse aquí? Oh, sí, naturalmente que se podría traer al escenario nacional y ver cómo se podría resolver una serie de situaciones que se dan en la República Dominicana y que se dan en todas partes del mundo. Porque realmente es un gravísimo problema de carácter social, económico y humano, que una persona, ese trabajador independiente, como usted dice, bueno, no va a tener pensión, no va a tener seguro de salud, Sí, cuando no, llegue, y que decir, cuando ya termine su vida productiva, que ya no pueda producir más. Sí, no tiene protección social. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Esos son precisamente los grandes retos y es lo que uno aprovecha cuando uno va pues, a estos eventos en forma crítica. Por suerte, en estos eventos, como también lo organizó la Suprema Corte de Justicia, pues hubo una presencia masiva. Yo diría que comenzó el miércoles en la tarde, tuvimos jueves y viernes y fue un lleno absoluto de 250, 300 personas. Porque aparte de los miembros de la academia, era un no, sí, foro claro. abierto. No, nosotros hicimos la reunión De ustedes. de nosotros aparte, De la academia. pero al mismo tiempo pues dio un ciclo de conferencias
aprovechando la presencia de estos académicos Correcto. que vinieron como de España, Portugal, de toda Sí. América Latina, y entonces pudieron estar allí presentes no solamente los abogados, los litigantes, sino también los jueces de las cortes de trabajo, jueces de juzgados de trabajo, abogados en ejercicio. Sí. Entonces fue muy interesante porque ellos pudieron ver una visión de lo que está sucediendo en otros países. Sí. Entonces trataron los temas laborales y también de la seguridad social. Sí, hubo una mesa redonda de la seguridad social también muy interesante que incluyó panelistas dominicanos. El propio gerente de la seguridad social estuvo, Pepe Abreu como dirigente sindical. Correcto. Y luego abogados también que hablaron de la seguridad social a nivel nacional, pero también habían recibido los insumos de estos especialistas que también hablaron de cómo se ha ido desarrollando la seguridad social en sus respectivos países. Doctor, ¿no habrá material impreso de eso? Porque sería muy interesante que ese material pudiera divulgarse de una manera profusa. Creo que la Suprema Corte de Justicia recibió las conferencias que dimos o sea, cada que uno. fueron Entonces, escritas las conferencias. las conferencias sí, la Suprema la pidió por escrito, que se entregaron antes, y me imagino que ahora hará o una publicación, no sé si lo hará electrónicamente o hará una publicación ya física. Correcto. Pero va a ser importante, ya sea físico, sea electrónicamente, porque puede servir no solamente a los abogados, sino a personas que tienen interés en la materia. Porque además eso nos actualiza Claro. en materias de tanta importancia. Y que, repito, yo no sé, pero a mí me preocupa mucho realmente la seguridad social en el país. Yo creo que todavía tiene muchas lagunas, tiene muchos fallos, ya tiene 15 años. Creo que todavía la ley en gran medida está pendiente todavía de poner en vigencia una serie de artículos. Otros me imagino que con la experiencia acumulada, porque una cosa dicen que el papel todo lo aguanta, pero con la experiencia acumulada real, positiva, práctica, estos 15 años, me imagino que haya que introducir algún tipo de modificaciones también. Mira, no hay duda de que ha tenido un éxito en el sentido de que la cobertura, en materia de salud, la cobertura que era de un 6% en el 2001, hoy está en un 70%. Desde ese punto de vista ha avanzado. Correcto. En materia de cobertura. Pero bueno, eso en materia de salud, en materia de pensión todavía estamos muy lejos. En segundo lugar, bueno, en el 2028, y es un dato que ahora precisamente lo manejamos en el evento, en el 2028 van a comenzar los primeros jubilados. Correcto. Que ya ingresaron con la ley, que tenían menos de 45 años en el año 2001. En el 2028 comienza el pago de las primeras pensiones. Bueno, el monto de esas pensiones va a ser de menos del 40% del último salario. Y pero el último salario de ahora. Pero ¿cuánto va a valer ese dinero dentro de 12 años más? O sea, van a ser pensiones insuficientes. Claro. Ya eso se sabe desde ya por los estudios actuariales. Pensiones totalmente insuficientes. La ley dice que el Estado tendrá que garantizar el salario mínimo de ley. ¿De dónde va a sacar el Estado dinero? Entonces, son temas preocupantes. Porque bueno, cuando se está en la etapa del ingreso, nadie protesta. Pero ¿y ahora? Cuando comiencen el pago de las pensiones. Mira, a mí me preocupa mucho la forma en que a veces se legislan aquí, se elaboran ciertas leyes, porque se establecen normas cuando, bueno, el Estado tiene que garantizar, pero oye, espérese, se tiene que legislar desde un punto de vista muy realista y positivo. ¿Tiene el Estado la capacidad económica o va a tener el Estado la capacidad económica para afrontar ese compromiso? Por ejemplo, hay toda una serie de leyes especiales que establecen, es decir, proporcionan el presupuesto. Claro, amarran al Poder Ejecutivo. Que, oye, tengo entendido, yo leí en alguna ocasión que si todas esas leyes se respetan, se ponen en vigencia tal como están establecidas, lo que le va a quedar al Estado son un 15% del presupuesto para atender todas las demás necesidades. Eso es absurdo. Sí, absurdo. Y lo hay para todo. Para la ley que menos uno se imagina, de repente dicen, no, oye, tanto por ciento para esta entidad. Sí. Y bueno, con esto de la seguridad social yo creo que, repito, yo creo que hay que hacer una revisión muy profunda. Yo creo que sí, yo creo que
comenzando, por ejemplo, por el régimen contributivo subsidiado. Subsidiado. Bueno, hay que buscar una fórmula de que el trabajador independiente tenga la protección social Correcto. de la seguridad social, o sea, valga la redundancia, Ujú. porque el trabajador independiente, no aquí, sino en cualquier parte del mundo, por ser independiente, pues no siente esa necesidad de estar en la Claro. seguridad social. Ujú. Y sin embargo, cuando viene ya la edad del declive, entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Exactamente. Y es una carga para el Estado. Así Entonces, mismo es. Ujú. entonces, ese es un problema serio. Doctor, vamos a hacer una pausa con su ¿Cómo permiso no? y regresamos. Bueno, seguimos conversando con el doctor Rafael Albuquerque. Doctor, digo, esto es un motivo de orgullo personal para usted, pero también lo es para el país. Usted ahora es el nuevo presidente de esa academia, ¿no? Sí, cómo no, pues para mí realmente, bueno, es un orgullo, pero creo sobre todo para el país, el poder hacer una buena gestión. El presidente saliente, que es un académico venezolano, Oscar Álvarez, pues Oscar Hernández Álvarez, pues hizo una gran labor, de manera que para mí es un gran reto, porque tengo que continuar y tratar de continuar hacia adelante con Correcto. esa labor que hizo el colega. Y fue una elección a unanimidad. Ujú. Voy a estar acompañado de un catedrático español que va a ser mi primer vicepresidente, un catedrático chileno, mi segundo vicepresidente, y luego secretario general, que va a ser un funcionario de la OIT, especialista, Humberto Villamil, va a ser el secretario general, y un secretario general adjunto de Costa Rica, Alexander Godini. De manera que voy a tener también un buen equipo. Y tú me dirás, bueno, pero ¿cómo harías el trabajo? La academia tiene la ventaja de que cada vez que elige un presidente, bueno, pues la sede pasa a la residencia, claro. al país donde reside el presidente, así que estaré aquí o estaré trabajando aquí. Y ahora las comunicaciones son muy fáciles a través Por vía del internet. electrónica. Tenemos una página web también, tenemos la comunicación tanto por internet, por el WhatsApp, de manera que ahora el trabajo es muy fácil y entonces lógicamente sí tendré que representar a la academia en los diferentes eventos que se realizan durante estos 3 años, hasta 1919. Fíjate qué interesante, Mario, que me coincide mi gestión en 1919 terminó con el centenario de la OIT, porque en el 2019 se cumplen los 100 años de la Organización Internacional de Trabajo. de la OIT. De la que usted ha sido también asesor. Sí o sí, consultor más bien, consultor. De la OIT. De manera que todo eso me va a permitir... Que es también otro motivo de orgullo para el país. Sí, pues eso me va a permitir pues trabajar directamente con la OIT y poder realizar toda una serie de eventos y de actividades académicas para beneficio, bueno, de los propios académicos y de la comunidad que se ocupa de todas estas cuestiones laborales. Usted es el segundo dominicano que preside esa academia, pero el anterior fue Lupo Hernández Rueda. El anterior fue Lupo Hernández Rueda, ha habido presidentes, bueno, de toda América Latina. Bueno, pues le deseo éxito. Pues muchas gracias, Mario. Digo, lo doy por seguro, por anticipado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mire, durante la campaña electoral yo recuerdo que el doctor Reinaldo Párez Pérez, senador por el Distrito Nacional y secretario general además del PLD, una persona muy cercana, lógicamente, al presidente Danilo Medina, avanzó que el presidente Danilo Medina en esta nueva gestión de gobierno, dentro de su agenda de temas, tenía la modificación de la Ley de Seguridad Social. Entonces, no sé, me parece que es de suma importancia en la revisión de la ley y como hablamos anteriormente, que se ponga en vigencia toda una serie de artículos y otros aspectos quizás que no fueron contemplados originalmente que se puedan contemplar de acuerdo a la experiencia que se ha ido recogiendo. Mira, yo creo que hay varias tareas pendientes, ¿no es así? Desde el punto de vista político, creo que
ya no podemos postergar más la ley de partidos políticos y la ley electoral, son fundamentales, en la agenda tiene que estar ahí. Y luego en la parte de la ley de la seguridad social, yo creo que hay que necesariamente pues abrir un diálogo, así como hay un diálogo para el pacto eléctrico, ahora para el pacto fiscal, bueno, pues abrir un diálogo con la presencia no solamente del gobierno, sino también de los propios empleadores, de los propios trabajadores, y afrontar lo que hablamos hace un momento, Claro. Todos los problemas, las dificultades que tiene en la práctica la seguridad social, y entonces tratar pues de actualizar la ley. Y no solamente actualizarla, sino sobre todo una actualización que esté en consonancia con los beneficiarios, con los usuarios de la seguridad social. Correcto. No es posible, por ejemplo, que una persona que recibe una pensión pierda el seguro de salud, que cuando más lo necesita. Claro. Entonces, Además, la finalidad de la seguridad social es esa, darle cobertura a las personas. claro. Sí. Y luego tienes una dualidad entre el Sistema Dominicano de Seguridad Social y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Esa es la lucha entre lo viejo Y lo nuevo. Y lo nuevo, lo viejo que se resiste a morir Sí. y lo nuevo que todavía, bueno, tiene que luchar por consolidarse. Entonces, bueno, ya ahora, por ejemplo, el gobierno dispuso y aprobó la ley en que todos los hospitales van a ser controlados por la red única Sí, de pero el servicio de instituto salud. está resistido. Pero ahí hay una resistencia. Los hospitales del Seguro Social todavía no pasan. Eso tiene que ser fundamental. Correcto. Y luego el Ministerio de Salud dedicarse, y creo que ahora con Altagracia Guzmán de Marcelino, bueno, ya se ha desprendido de una serie de atribuciones que no le competían. Se le habían dado, pues no le competían. Por ejemplo, la cuestión de la persona de la tercera edad, estancias infantiles, todo eso no le competía. Bueno, perfecto. Ahora tiene que dedicarse en un esfuerzo muy serio a todo lo que tiene que ver a la creación de las unidades de atención primaria. Correcto. Porque si no hay unidades de atención primaria, no solamente que no va a funcionar, va a colapsar económicamente fracasa la el sistema seguridad social. Por el costo, los altos costos innecesarios. Va a colapsar el sistema. Sí. Bueno, vamos a ver si se ponen las pilas. Ojalá. Sí, porque si no veo mala la cosa. Doctora, ¿cuál es su experiencia de tantos años? Digo, usted tiene un récord, porque los 10 años que usted tuvo ministro de Salud, de Trabajo, secretario, que entonces era secretario de Trabajo, no se registró una sola huelga en el país. O sea que todas se conciliaron, todos los conflictos. Ojalá para todos los problemas que tenemos lográramos ese nivel de conciliación. ¿Usted ha notado avance del sindicalismo en el país? No, al contrario, el problema ha sido, pero no solamente, no achaquemos solamente el caso a los sindicalistas dominicanos. En sentido general, con todos los cambios que se han producido a nivel de globalización, de la nueva organización del trabajo hace más difícil el fortalecimiento del sindicalismo. Cuando tú tienes una gran fábrica, lo que hablábamos hace un momento, una gran fábrica, bueno, están los trabajadores concentrados en esa gran fábrica y ahí llega el activista, llega el promotor y puede hacer un sindicato. Pero cuando tú lo que tienes son trabajadores dispersos en pequeñas unidades, entonces, bueno, es muy difícil, es muy difícil y ese es el gran reto del sindicalismo. Yo he hablado mucho con los sindicatos aquí y afuera también, y en la OIT, decirle, bueno, pero tienen que tener una respuesta. Claro. Así como el empresariado dijo, bueno, frente a la globalización tengo para ser competitivo, organizarme de esta forma, bueno, pues... Ellos tienen que hacer lo mismo. Tienen que hacer lo mismo. ¿Cómo van a ser ellos, entre comillas, competitivos? Es decir, ¿cómo van a responder a esta nueva realidad? Correcto. Sí. Vamos a hacer una pausa con su permiso y regresamos. Bien, doctor Albuquerque, ¿qué le parece si estos minutos finales lo que vamos a hablar un poquito de política? Porque usted es miembro usted es miembro de la cúpula del PLD, los que dicen que son los que mandan ahí, el comité político. ¿Sí? Bien,
demos muchos comentarios sobre cierta situación de efervescencia que hay en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, que siempre, para decirlo en términos populares, ha lavado siempre la ropa dentro de casa y después la ha atendido, cuando la ha atendido ya sale limpia. Y ahora, no sé, como que están aflorando toda una serie de diferencias que antes se solventaban en puertas cerradas. Y eso produce una situación quizá un poco de moralización y preocupación, sobre todo en la masa realmente peledeísta. O sea, el peledeísta ese de base que estudió en los círculos, que tiene muchos años de militancia y de pronto dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué usted cree que realmente en el partido de la elección que lograrán resolver esa situación? Mira, lo primero señalar es que división no la va a haber. Yo creo que hay la suficiente madurez, la capacidad, la experiencia y sobre todo la inteligencia, tanto del licenciado Danilo Medina, presidente de la República, como del doctor Leonel Fernández, presidente del partido, para saber que tenemos que mantenernos unidos, no para beneficio particular nuestro, sino sobre todo para beneficio de la República Dominicana. Este país ha avanzado mucho bajo los mandatos del Partido de la Liberación Dominicana y eso naturalmente beneficia al país y tenemos que seguir trabajando anteponiendo los intereses del país a nuestros intereses particulares. Naturalmente el partido se masificó, el partido al masificarse, pasar de la calidad a la cantidad, pues perdió mucho y por eso esas voces que has oído de varios miembros del comité político en el sentido de que nosotros tenemos que abocarnos pues a repensar, a reflexionar de cómo ha cambiado el partido, de volver a retomar, pues no volver al pasado, pero sí retomar esos métodos de trabajo que siempre nos caracterizaron y sobre todo a aplicar las resoluciones que se tomaron en el último congreso del partido, el Congreso Honoré Botello, que fueron precisamente resoluciones tomadas para tratar de, porque ya lo veíamos venir, esos problemas que están sucediendo dentro de las filas del PLD. Y sobre todo que ahora, a diferencia de lo que ocurrió en esta gestión, que todavía no ha terminado, pero prácticamente gran parte de esta gestión transcurrió con Danilo Medina gobernando prácticamente sin oposición. Ahora me parece que van a ser 4 años donde, por el contrario, va a tener una oposición sobre todo que se muestra muy agresiva. Bueno, lo acabas de ver, o sea, un partido que gana con el casi 62%, un triunfo arrollador, bueno, y han querido deslegitimar las propias elecciones. Cuando tú ves, por ejemplo, un alcalde que pierde, que tiene un 25% y el que ha ganado tiene 57% y dice, no acepto. Y ahí hubo fraude. Bueno, ¿qué hubiera pasado en Perú? Bueno, y sin embargo, ambos candidatos tuvieron una madurez excepcional y dijeron, bueno, con el 0.25% de diferencia. ¿A qué hubiéramos estado en guerra? ¿A qué hubiéramos estado en guerra? Bueno, y con este triunfo han querido deslegitimar el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana y eso entonces obliga a que nosotros como PLDistas primero respaldemos a nuestro gobierno, respaldemos el triunfo que hemos obtenido y que cualquier diferencia que pueda suscitarse, porque tiene que haber la diferencia, podamos pues tratarla dentro del comité político. Ahora yo de repente oigo a algún diputado, no, que seamos nosotros los que vamos a escoger, podamos escoger nuestro bufete directivo. Bueno, si usted está en la organización, hay unos estatutos, esos estatutos se respetan. Ahora, si usted entiende que tiene que escogerlo en la Cámara, bueno, entonces no se postule por el PLD. Porque cuando uno va a una organización, tiene que cumplir la disciplina de esa organización. Sí, eso es la señal que se está enviando, como que esa disciplina de que había hecho siempre gala el PLD, pues como que se ha quebrantado, ¿no? Como que se está, en ese caso, pues deteriorando. No, hay que retomarlo. Las elecciones internas que tuvimos
para escoger regidores y algunos síndicos, bueno, Sí. tú sabes lo que pasó, hubo hasta muertos, eso fue realmente un bochorno para el Partido de la Liberación Dominicana, Correcto. lo que nunca había sucedido. Sin embargo, bueno, eso ahora con el triunfo que hemos tenido, un triunfo contundente, gracias a la política que ha llevado a cabo el gobierno del PLD, el gobierno del compañero Danilo Medina, hemos tenido un triunfo categórico, contundente. Entonces, nosotros tenemos que responderle a ese pueblo que nos ha dado un mandato pues de un 62%, de manera que nosotros tenemos que anteponer los intereses nacionales a los intereses particulares de cada quien. Bueno, sí, porque la verdad ahora que Danilo Medina tenía que ganar con un nivel de contundencia, precisamente para justificar, bueno, por qué me he ido a la reelección. Sí. Porque precisamente cuando él anunció su disposición de ir a la reelección, el argumento que utilizó, que era válido, porque se fue demostrando a lo largo de todo su gestión de gobierno los altos niveles de aceptación que iba teniendo, eso fueron consistentes. Y lógicamente ya en las urnas pues tenía que demostrar que ese mismo nivel de aceptación se iba a producir igualmente en las urnas por parte y así mismo fue. Pero, Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya tú sabes, muchísimas gracias. Espero tenerlo pronto por aquí otra vez. Eso te iba a decir cuando quiera. De acuerdo. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de hoy. Por espacio de varias décadas, la entidad sin fines de lucro Aldeas Infantiles SOS ha venido prestando valiosos servicios de asistencia social en el país, trabajando con niños en orfandad o que confrontan conflictos de familia. Con el endoso de la experiencia acumulada a través de la labor de tantos años, la institución acaba de presentar los datos de un estudio que evidencia varios de los principales problemas que aquejan a menores de edad, adolescentes y jóvenes. Algunos resultan estremecedores y sacan al desnudo las entrañas de penosas realidades que encierra nuestra sociedad, que dan origen y explican algunos de los más acuciantes males que padecemos. Según cifras ofrecidas por el Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, para la realización del estudio, durante el año 2014, un total de 540 niños y adolescentes de ambos sexos fueron sometidos a castigo físico. Ese mismo año, CONANI registró 268 abusos sexuales a menores y 837 de abusos psicológicos. Son números que se quedan cortos. Si tomamos en cuenta que la Oficina Nacional de Estadística, en su último censo de población, estableció que en 2 de cada 3 hogares dominicanos se practica el abuso físico y psicológico como normas de disciplina. Por otro lado, el estudio Endesa 2013 es más preciso, al señalar que 5 de cada 100 adolescentes reveló haber sufrido violencia sexual y 16 de cada 100 violencia física a partir de los 15 años. Otra investigación dispuesta por la ONU fija en no menos de 50.000 la cantidad de menores que son objeto de explotación sexual en el país, tanto por parte de dominicanos como de extranjeros. Si estas estadísticas, por sus elevados porcentajes, provocan asombro, no motivo de menor preocupación es el hecho de que según el estudio de aldeas infantiles presentado por la socióloga doctora Sara Oviedo, revela que unos 200.000 estudiantes entre 13 y 19 años de edad consumen marihuana y cocaína de acuerdo a los datos ofrecidos por el Consejo Nacional de Drogas. Más inquietante aún el hecho de que en su gran mayoría proceden de hogares en orfandad, viviendo en un clima de pobreza, exclusión social y violencia, tanto intrafamiliar como barrial. No hay que ser en extremo sagaz para comprender que circunstancias tan adversas constituyen el caldo de cultivo de una temprana delincuencia y pertenencia a bandas asociadas principalmente al microtráfico.
Son penosas realidades que conturban y sobresaltan, pero a las que no podemos dar la espalda, ignorar ni desatender, y que ponen en evidencia una vez más la profunda crisis que atraviesa la institución familiar en nuestro país y la pérdida creciente de valores y principios éticos. Ellas constituyen una clarinada de alerta que resuena cada vez más alto y con mayor urgencia, reclamando la aplicación de políticas eficaces de rescate y de reencauzamiento conductual y social. O comenzamos a hacerlo desde ya mismo, o seguiremos pagando cada vez más y más pronto las consecuencias de nuestra indiferencia e imprevisión. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Tengan todos un feliz resto de la noche y recuerden, no se muevan de frente a sus televisores, que por ahí viene ese interesante programa que es Contacto, a cargo de